¿Listo para encender la chispa de la innovación? A partir de este momento, actívate para potenciar el poder del conocimiento en el mundo empresarial. Actívate para encontrar expertos que te cuentan los secretos que transforman tu visión del mundo. Actívate y descubre las ideas disruptivas, las estrategias revolucionarias y las buenas prácticas empresariales. Actívate, activa tu potencial, activa tu éxito, conéctate ya. Actívate. Los miércoles a las 11:30 de la mañana en UNAP Radio. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Actívate. Soy Laura Jimena Díaz y hoy nuestro podcast es sobre el poder de las habilidades blandas en el éxito empresarial. Y es que quisimos hoy traer como tema relevante qué es lo que puede marcar la diferencia dentro de las organizaciones, impactando pues esa marca personal y haciendo mucha relevancia a esas habilidades personales que ahorita están en tendencia, en auge, que hablamos de soft skill, habilidades personales, habilidades blandas. Así que en este mundo empresarial cada vez más competitivo, cambiante, pues es muy importante el liderazgo, saber comunicar, adaptarse, esa facilidad de resolución de conflictos, pues es muy importante, más allá también de manejar presupuestos, diseñar una estrategia comercial, etc. Así que hoy quisimos traer dos expertos, consultores empresariales, para descubrir pues, cuáles son estas habilidades, por qué son esenciales, también cómo desarrollarlas para potenciar la marca, tanto desde el rol del empleador en las organizaciones, como también a nivel personal, fortaleciendo esa gestión empresarial y abriendo nuevas oportunidades profesionales. Así que quiero dar la bienvenida primero a Yadira Mateus Esteban, psicóloga, magíster en psicología, con experiencia laboral en las áreas organizacionales, educativa, clínica. Ha trabajado con niños, adolescentes y adultos y ha realizado identificación de riesgos psicosociales y selección de personal durante esta trayectoria profesional. Actualmente realiza consultoría organizacional de diversas empresas de la región y alterna esta labor con su trabajo como psicoterapeuta en consultorio particular. Así que bienvenida, Yadira, y le doy la bienvenida también a Vladimir Gutiérrez Fernández, quien es economista, especialista en gerencia de exportaciones, magíster en gestión de la educación, consultor empresarial y docente, quien dice que toda buena conversación se sirve con una taza de café, buena música y una valiosa transferencia de conocimientos. Bueno, yo no me quedo duda, si es el café de Santander, sí. Claro que sí. Bueno, así que los dos bienvenidos por estar acá, así que vamos a abrir esta conversación también desde su experiencia, su trayectoria. ¿Cuáles consideran que son esas habilidades personales más determinantes para fortalecer esa marca personal de un colaborador, de nuestros estudiantes que están formándose y que impactan en las organizaciones? Perfecto, muy buenos días. Bien, gracias por la invitación, Laura, y pues nada, bacanísimo poder estar aquí y compartir algo con nosotros. Hay una habilidad, voy a hablar inicialmente de una, que a mí me gusta mucho y que es algo que considero importante para la construcción de marca personal, es el ser auténticos. Uh-huh. Normalmente las personas que tienen marcas se fijan mucho en lo que hacen los demás y quieren intentar copiarlos. Pero pues, ven, tú tienes tu propia forma de hablar, tu propia forma de ser, tu propia forma de sentarse, de expresarte. ¿Por qué no trabajas más bien en lo que tú eres y lo que tú le puedes transmitir a las personas? Hablemos de la autenticidad inicialmente. Ok, listo. Entonces, una clave, la autenticidad. Listo, súper. Y Yadira, ¿qué nos cuenta? Hola Laura, muchísimas gracias por la invitación, riquísimo estar aquí hoy acompañándolos. Este es un tema bastante interesante, pero un poco desde la otra perspectiva, no desde la perspectiva de la innovación, de la creatividad, del desarrollo de ideas a nivel empresarial, sino desde la óptica en la que tú vas a un lugar a buscar un trabajo y necesitas algunas habilidades para poder persistir allí, para poder mostrar tu talento, para ser elegible en el mercado laboral. Definitivamente la tolerancia a la frustración. ¿Sí? ¿Qué es tolerar la frustración? Ese es otro tema importante para pensar. Es
básicamente cómo reaccionas frente a las situaciones frustrantes del día a día o inclusive frustraciones trascendentales que se puedan presentar en un puesto de trabajo. Si hablamos de baja tolerancia a la frustración es cuando la persona se desespera, se rompe, se bloquea o no reacciona, digamos, de una manera estable para poder, digamos, plantear soluciones alternativas frente a aquella situación que le frustra. Diría yo que podríamos también pensar, tal vez no desde la perspectiva conceptual, nadie me apoyaría, pero también hay personas que tienen demasiada tolerancia a la frustración. Y es cuando te derrotas, ¿sí? Cuando quedas allí como en el limbo, doliéndote demasiado por aquella situación frustrante, sin poder desarrollarte un poco más o sin poder estabilizarte rápidamente para poder continuar en ese camino que se requiere dentro de la perspectiva laboral, que es importante. Bueno, y ahí súper, Yaira, porque es importante, listo, esa tolerancia a la frustración y también cómo yo automáticamente cambio, me adapto y avanzo, ¿no? Porque no es solamente ser conscientes de lo que tú dices, sino también poder avanzar allí. Y a partir de eso es cómo podemos desarrollar, fortalecer tanto la autenticidad, que si bien es cierto, lo vemos mucho, incluso el uso de redes sociales, Vladimir, es algo también de impacto para lograr esa autenticidad, ¿no? Y lo vemos en nuestros jóvenes, los vemos en el aula de clases, cómo sucede con nuestros familiares chiquitos, ese impacto. Yo me imagino que también Yadira en sus sesiones lo verá con el personal que también apoya allí, y es como nosotros podemos lograr fortalecer esas habilidades desde la tolerancia a la frustración, la autenticidad, primero para impactar a nivel personal y luego también a nivel profesional. Y complementando algo respecto también a la tolerancia a la frustración, el tema de ser adaptables. ¿Sí? Porque mucho a los estudiantes, a los empleados, a las personas dentro de las organizaciones muchas veces les cuesta adaptarse. Así es. A lo que es el entorno en el que están. Entonces tú llegas con tu forma de ser, llegas con tu carisma, o no sé, incluso con tu propia, si eres de pronto muy no tan carismático, pero si eres como más serio, más tosco, y llegas a un espacio que todo el mundo es sonriente, todo el mundo es amable, ¿cómo te adaptas tú a ese espacio, a ese momento? Normalmente esas personas no duran en esos espacios. Sí. ¿Sí? Y pasa en todas las empresas, incluso el mismo emprendedor. Yo te voy a contar una anécdota de una emprendedora que es muy buena en redes sociales, buenísima, pero tú te la encuentras en persona. Ella no se puede reunir con muchas personas porque inmediatamente se frustra, se golpea, pero todo lo que hace por redes sociales es maravilloso. Entonces ella trata de no estar en espacios personales para su marca, porque cuando la ven en la vida real, la gente dice, ¿en serio es ella? Sí. Entonces es importante también. A mí ayer me pasó una situación acá, obviamente no sean nombres, de alguien que hablábamos de esa adaptabilidad al cambio, ¿no? Y uno lo ve en los estudiantes en el aula, por ejemplo, en cosas sencillas como el semestre pasado tuvieron clase con un profesor y al siguiente semestre con otro profesor, ¿sí? Entonces, puede que se hayan acostumbrado a la metodología, las herramientas, la personalidad de ese profesor, y llega otro profesor ahorita ese nuevo semestre totalmente diferente y a veces les cuesta, a veces hasta se vuelven revolucionarios porque no queremos ser el otro profesor, y ese es un aspecto clave importante para decir, bueno, ahí es el momento de cómo ustedes están preparándose a nivel laboral, de adaptarse al cambio, que hoy es un profesor, pero el día de mañana va a ser su jefe, su compañero de trabajo, el área en la que están trabajando, ¿sí? Entonces, a partir de eso, ¿cómo creen ustedes que requerimos desarrollar estas competencias? ¿Cómo hacemos? Tanto en las aulas, tú que tienes experiencia en docencia, Vladimir, en las aulas, a nivel empresarial, ¿cómo fortalecemos esas competencias? Bueno, sí, por supuesto, tiene mucha influencia pues el proceso educativo de cada ser, ¿no? Como de pronto desde el principio de tu vida o a través de tus procesos educativos estás acostumbrado a ganar. Estás acostumbrado a que todo se te dé, y si no lo haces por mérito propio, entonces alguien te lo facilita. Entonces volvemos al escenario de la tolerancia a la frustración. Como de repente es tan importante poderle decir a alguien que quiere algo, tú lo podrías tomar, tienes la fortaleza, las habilidades, la autonomía, la independencia para poder ir a buscar eso que quieres sin necesidad de que las condiciones sean perfectas. Los profesionales jóvenes vienen con un reto importantísimo, y es en el momento en que yo me sienta bien
voy a tomar esa decisión. Y vale la pena poderles preguntar, ¿y si no se sienten bien nunca? ¿Y si no todo está perfecto? ¿Y no sientes que es el momento adecuado para salir a hablar con alguien, para socializar con un cliente, para poder dirigirte a tu jefe? ¿Vas a esperar a que ocurra ese momento o vas a intentar convivir con el miedo y tratar de abalanzarte a vencer eso que está en tu cabeza pero que no sabes si va a ocurrir o no? Porque es bien complicado a través de la vida poder garantizar que te vas a sentir bien siempre. Sí, claro. Y hace parte del contexto, o sea, días que estamos súper bien y otros días que no estamos tan bien. Pero entonces es importante cómo las situaciones del día a día también nos van transformando y fortaleciendo, ¿sí? Que tú dices, en tolerancia a frustración es clave que, o sucede mucho en chicos o en personas donde a veces a lo largo de su vida se les ha dado todo, entonces es mucho más fácil y no están acostumbrados a que una vez se les diga, no está permitido, no se puede, ¿sí? Y pues en el caso de autenticidad, ¿cómo vemos eso ahí? Lo primero es identificar, ¿sí? Hablando en general de todas también, pero enfocándonos en la autenticidad. Identificar las falencias que tú tienes alrededor de esa competencia o de esa habilidad que tú necesitas para desarrollarte. Normalmente pasa con los profesionales, con las personas en las empresas, con los estudiantes, que no identifican que tienen un problema o que les falta algo, ¿sí? Y eso pasa muchísimo, es muy común, se ve en muchas sesiones, uno lo ve en el día a día, pues me imagino en consultas es mucho más marcado eso, pero uno cuando está en el día a día se da cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que la persona primero no se da cuenta y cuando uno le empieza a decir, venga, empiece a hacer estas cosas, estas actividades, empieza a hacer conciencia de lo que le hace falta para poder mejorar. ¿Sí? Eso es principal para el desarrollo. O sea, si tú te das cuenta que estás copiando mucho de otras cosas y de otras personas, hablando de la autenticidad, empieza a darte cuenta que estás copiando. Okay. Y si lo estás haciendo constantemente. Pero es muy difícil a veces hacer esa misma introspección, ¿no? A uno le cuesta porque uno cree que uno es original, que uno está haciendo todo, pero no, venga, yo estoy haciendo cosas que no... Realizar esa introspección, claro, clave. Exactamente, es clave. Y tener en cuenta que el contexto influye, ¿sí? La trayectoria que hemos tenido. Totalmente. Y a partir de eso, bueno, yo soy consciente de, ya sea por medio de la introspección, me fui a las sesiones de Yadira, hice en consulta, me identifiqué, etcétera, o por medio de un test, y me di cuenta de cuáles son esas habilidades de pronto que debo fortalecer, ya sea tolerancia a la frustración o autenticidad. ¿Qué pasa después? ¿Cómo también entonces empiezo a desarrollarlas, ¿no? ¿Y qué errores empiezan a cometer a veces las personas, los profesionales, al gestionarlas y fortalecerlas? Bueno, hay un ejercicio que en alguna ocasión escuché, que su terapeuta le comentó a alguien y creo que lo tengo en la cabeza y nunca se me ha olvidado. Le dijo a esta persona, trata de incomodarte un poco. En la ruta del bus, quítate los audífonos, cambia algo de tu rutina para que puedas percibir la frustración y desorganizarte de alguna manera al punto de que también puedas saber cómo convivir con aquellos factores que no puedes controlar, ¿sí? Porque la frustración también es un escenario de control y hay momentos en los que posiblemente estás en el trabajo soñado, en la organización soñada, pero nunca puedes determinar exactamente cómo va a funcionar la vida para ti, cómo vas a poder controlar todos los factores, las interacciones, las actitudes de los demás. Y entonces, ¿qué ocurre cuando estás en el trabajo soñado? Y de pronto empieza a llegar ese sentimiento de, ¿realmente me merezco esto? ¿Realmente este trabajo soñado era lo que yo quería? Y si cambio de opinión, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a volver a experimentar esta sensación? Entonces, vale la pena permitirse frustrarse y a través de esos escenarios que tú identificas que necesitas controlar, de alguna forma como desmontarlos para poder saber también qué significa o qué representa para ti frustrarte en el día a día y abalanzarte a intentar cambiar ciertas cosas que esperarías que estuviesen siempre a tu manera, pero que no va a pasar de esa forma. Y ahí es clave, por ejemplo, Yadira, algo que tú dices, y es, esto no solamente le pasa a los jóvenes, ¿no? Esto nos pasa a todos. A todos. A mí me está pasando en estos momentos aprendiendo a manejar.
uy, no, la tolerancia a la frustración me está dando durísimo, debo confesarlo aquí. Es un Y pues proceso. es un proceso y aquí lo traigo porque eso a todos nos ocurre en algún momento, en alguna situación, en el contexto, a nivel laboral, a nivel personal, en cualquier ámbito, ¿sí? Entonces la importancia de podernos desacomodar y también ser conscientes de esa situación. Pero mira, tocabas de decir algo muy importante, Laura, y es que tú tomaste la decisión de desacomodarte para aprender a manejar. Ujú, cierto Sí. es. Y eso es algo una muy decisión. importante. Sí. Para cuando tú tienes una habilidad que necesitas mejorar, pues tú tomas la decisión si la mejoras o no. Ujú. O si la sacas y la dejas en un lado o la mejoras. Tú decides si vas a trabajar en ella o no. Bueno, otro punto ahí importante y es tomar la decisión de fortalecerla, ¿sí? Porque claramente no sabía manejar y ahí el caso de tomar esa decisión de aprender y explorar. Listo. ¿Qué errores suelen cometer esos profesionales a gestionar estas habilidades? ¿Qué puede suceder allí? La gestión de las habilidades de alguna forma también nos invita a saber que ser elegibles para un puesto, para un proyecto, para un negocio, cualquiera que sea, digamos, como la forma de ingreso Ujú. elegible, no implica que todo esté dicho. Implica que es un proceso de desarrollo, implica que es un proceso de aprendizaje, que puedes perfectamente tener unas competencias, y le ponemos en escala Likert, que es como el método de calificación más común. Sí. Puedes tener 3 habilidades en 5 y 2 en 4, y eso no implica que seas malo. Implica que hay allí algo todavía por fortalecer, o que hay algunas habilidades que son más fuertes, más importantes que otras, porque nunca nadie tiene su checklist de habilidades completas, entre otras cosas porque la vida no funciona así, ¿no? Cierto No es. somos 100% perfectos para algo. Pero depende mucho también del contexto organizacional. Cuando hacemos selección de personal, lamentablemente pues hay un imaginario que no hemos podido desmontar a través de la vida, a través de las décadas, no sé. Y es que las personas se preguntan si son buenas o malas para algo. ¿Qué va a decir el psicólogo, la psicóloga, el entrevistador sobre quién soy yo si no me conoce? Y es cierto, no logramos conocer a un individuo en una entrevista Sí. de 40 minutos, ni en una batería de pruebas que implique 1 o 2 horas. Vemos algunas fortalezas y algunas debilidades o algunas habilidades todavía emergentes, y nos preguntamos si tienen que ver con ese contexto organizacional al que vas a aplicar. Por eso es muy importante que el consultor, y aquí pues como entre paréntesis, que el consultor se tome el tiempo de conocer el lugar para el cual está trabajando, ¿sí? Y pues mucho mejor si es un externo, que tú puedas decir, bueno, este cargo requiere esto, la cultura organizacional es así, las herramientas con las que vas a trabajar es estas, porque si de pronto tienes un perfil que es el 10 de 10, pero sabes que la cultura organizacional tal vez no requiere un 10 de 10, requiere un 7, Ujú. ¿sí? O un 8 en ciertas habilidades, pero de pronto requiere más fortalezas en otras habilidades de adaptabilidad, de frustración, pues es importante tenerlo en cuenta. Yo recuerdo hace muchos años en una constructora, me llegó un 10 de 10, o sea, y él lo sabía, era el ganador, ¿sí? Una película norteamericana le quedaba cortica, ¿sí? Bien presentado, elocuente, formado, con trayectoria, con autonomía, liderazgo. Y cuando yo le pregunto, bueno, ¿en cuánto tiempo tú crees que puedes crecer en esta empresa? Porque desde el principio evidenció que quería crecer, que él no iba a ser solamente un profesional de costos, él quería ser el director del área de costos. ¿En cuánto tiempo crees tú que es sensato para ti crecer? En 6 meses. ¿Y qué ocurre si en esos 6 meses todavía no se ha dado ese proceso? Me voy. Pues evidentemente. Bastante sincero, ¿no? Sí, sí, Exacto. sí. Hay, No. hay que abonar su sinceridad. El punto es la estabilidad laboral allí. Claro, y está súper bien pues poder convivir con esa honestidad y poder conocer esas expectativas, porque cuando estamos en una organización tan tradicionalista, donde los protocolos de mando pues son importantes, donde proviene además de una información familiar, de mucha trayectoria, donde todos son gerentes, supervisores, relacionados con la familia, gestora de la organización o fundadora,
pues ya sabes que en 6 meses, por muy bueno que seas, no va a pasar. Y entonces terminamos haciendo un reproceso y entrenando a otra persona nuevamente, y de alguna forma tú quedas con la sensación de aquí Sí. no fue, o esta organización pues me generó unas expectativas que no eran. Bueno, creo que me extendí un poco. No, pero No, estuvo está- maravilloso. estuvo bien el ejemplo, maravilloso sí. ejemplo. Casos de la vida real. Bueno, y a partir de eso, ¿cómo pueden las organizaciones fomentar el desarrollo de estas habilidades, tanto en sus equipos, hacerlos parte también de esa cultura corporativa, de esos valores, y también a nivel personal? Quisiera que pudiésemos cerrar con esa pregunta para avanzar en la otra sección. Mira, toda organización tiene un ADN Ujú. y tiene una identidad. Sí, Cada persona que llega a la organización tiene su ADN y tiene una identidad. Yo lo decía en mi anterior trabajo y se lo repetía mucho a los empresarios cuando estaba trabajando con ellos, y luego hablaba con mis mismos compañeros también, y les decía, mire, nosotros llegamos aquí con una cultura, con una forma de hacer las cosas, pero la entidad tiene otra forma de hacer las cosas. Y nos hemos soportado y hemos estado acá todo este tiempo porque supimos adaptarnos y porque la misma organización nos enseñó cómo adaptarnos a ese mismo proceso. ¿Sí? La organización nos enseñó qué era lo que teníamos que hacer. Nos dijo, mira, aquí somos así, aquí hablamos así, aquí saludamos así. ujú, Y pues tú llegas y tú dices, bueno, ¿qué hago? ¿O me adapto 100% o soy 100% yo? Entonces uno empieza a buscar ese equilibrio entre la formación. Yo creo que lo más importante siempre es encontrar ese equilibrio entre lo que uno puede ser como profesional y como persona, y lo que la organización también te puede ofrecer a ti para tu crecimiento, principalmente. ok, listo, súper. Bueno, y tú, Yadira, ¿qué nos puedes recomendar? Bueno, sí, es cierto que partimos como de un escenario en donde la estructura de personalidad, tus procesos educativos, tus experiencias, pues aportan un montón. El hecho de poder entender cómo funcionan los valores, los principios, los enfoques del lugar donde estás, pues ayuda mucho. No es que tengas que cambiar tu forma de pensar, es poder generar como ese espacio de comprensión en donde tu influencia como individuo, como profesional o como empresario va a marcar, digamos, un aporte, esa era la palabra, un aporte para poder generar un engranaje y funcionar de una manera correcta. Yo creo que el tema de las ideologías, de los principios y los valores hoy en día cobra mucha más fuerza. Parece que los profesionales van mucho más allá del tengo que trabajar por obligación. Sí. Quiero trabajar para ser feliz, para tener éxito, para comprarme cosas lindas, para viajar por el mundo, para que, sí, el trabajo ya no es visto como algo que toca hacer, sino es visto como algo que es importante hacer para poder obtener unos resultados, ¿cierto? Para mi vida, para mi existencia y mi forma de ver las cosas. Pero cuando intentamos estar en lugares donde nuestra forma de ver las cosas logra de alguna manera respetar la forma de ver las cosas del lugar donde estás, es más fácil. No los tienes que compartir, ni siquiera los tienes que entender, pero sí respetarlos. Claro, yo ahí incluso en mis clases hablo mucho de, si bien es cierto, las organizaciones tienen unos objetivos y las personas también traen otros, ¿sí? Ujú. Y ahí, así mismo como cada uno tiene sus objetivos, ambos tienen sus personalidades. Y es como nosotros contribuimos de manera integral, tanto a nivel empresa, con los objetivos y la personalidad de estos individuos, como las personas también contribuyen con los objetivos y el ADN o la cultura organizacional, y allí pues ahí ese engranaje, ¿sí? Bueno, ¿qué datos nos traes, Vladimir? Información. Tenemos algo por acá. Espérame, busco mi información en las notas porque se me salió el bloc de notas. Hablar un poco sobre los errores. Ujú. Sí. Los errores que cometen las personas cuando están gestionando su propia marca y cuando están trabajando dentro de una organización. Sí. Hay 3 temas fundamentales que para las personas es bastante difícil, es que son muy inconsistentes a la hora de desarrollar algo desde su propia perspectiva. Es decir, por ejemplo, si saben que quieren desarrollar una habilidad, a veces dicen, no la voy a desarrollar porque pueden hacer otras cosas, están haciendo muchas cosas al tiempo y se les olvida desarrollarlas, ¿sí? Ok. Y eso es algo que es muy común dentro de las organizaciones y se ve mucho, sobre todo se ve mucho en el ámbito emprendedor y pues en los estudiantes también, ¿no? Ujú. Se ve mucho que a veces somos muy inconsistentes, como que si esto no me funciona, entonces lo dejo de hacer y sigo con lo siguiente, en vez de seguir allí trabajando alrededor de eso. Y ahí yo te quiero incluir algo, y es que pues nos han
metido, instaurado en la cabeza, yo no sé, de ver el error como lo negativo, ¿no? Exacto. Entonces, si no me funcionó esto que estoy trabajando, entonces no, ya lo dejo hasta ahí y me voy con otra cosa, ¿no? Pero si nos diéramos cuenta del valor neurológico que eso implica, en nosotros desaprender para aprender, y esos errores de predicción de si es de cierta manera, es así, y permitirnos dejar ingresar nueva información, que incluso también neurológicamente eso se adapta y transforma nuestras redes neuronales y el impacto que tiene allí, ¿sí? Y creo que eso es algo que actualmente, no solamente con nuestros jóvenes, porque yo todavía también me considero joven, pero no quiero hablar solamente de los jóvenes, sino en general nos permitimos reconocer ese error como un proceso de aprendizaje y de fortalecer incluso esas habilidades que no tenemos. Claro, porque es que todo es aprendizaje. Uh-huh. Y a las personas se les olvida que todos los procesos tienen algo que te puede aportar. Cierto es. Es donde tú aprendes. Realmente. Listo, súper. Bueno, entonces yo creo que para ir cerrando, avancemos con el top 3 de recomendaciones de este tema. Zaira, ¿qué nos dices tú en este top 3 de recomendaciones? Fortalecimiento de la tolerancia a la frustración, el saber que todos tenemos una curva de aprendizaje por expertos o formadores que estemos en un área o en un cargo. Uh-huh. Cada organización tiene un lenguaje, una cultura, una comprensión totalmente diferente. El creer, por supuesto, que el aprendizaje es un continuo y que así como de pronto ahorita estás muerta de miedo conduciendo todos los días, en algún momento Eso fluye, vas a eso hacerlo fluye. de manera automática, y lo sé porque yo lo viví y aprendí a conducir ya como a los 35, o sea, ya con una flexibilidad cognitiva menos. Bueno, hay algo que también quiero aportar, y es que los profesionales jóvenes están muy enfocados en antes de los 30 debo tener todo resuelto. Cierto. Sí, y eso hace que lamentablemente el campo de acción, de aprendizaje, nuestras motivaciones también se sienta cerrado. Entonces, a los 30, la vida se resuelve. No, la vida nunca se resuelve. La vida es un continuo. Uh-huh. Implica adaptación, flexibilidad, implica plantearse nuevos retos. Tú ya tienes casa, carro, beca, ya viajaste por el mundo. ¿Qué viene ahora? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuáles son tus vivencias? ¿Hacia qué horizonte quieres enfocarte? No, antes de los 30 debemos tener familia y casarnos. Bueno, debes pensar que a los 30 esa persona posiblemente te va a acompañar otros 20 o 30 años. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles van a ser las motivaciones y los aprendizajes de planteándose de pronto como esas metas que perfectamente pueden cambiar el camino, y no está mal porque la vida es de cambio? Uh-huh. Listo, súper, muchas gracias. ¿Y Vladimir? La primera recomendación para los estudiantes y también para las personas que están dentro de una organización siendo empleados o están trabajando, aportando algo, es tener claro cuál es el valor que yo le puedo generar a la organización, ¿sí? Uh-huh. Desde mi perspectiva profesional, ¿cuál es mi valor? ¿Qué es lo que yo genero para que lo que yo haga funcione dentro de la organización? ¿Sí? Lo segundo, Yaira lo comentaba hace un momento, también es el tema de saber que todo es un proceso, ¿sí? Entonces, si todo es un proceso, ¿cómo te vas a frustrar tú en un momento? O sea, si tú no te das cuenta que quieres todo para allá, pues es muy difícil que pase todo ya. Uh-huh. ¿Sí? Primero porque los recursos son finitos, segundo porque el presupuesto está corto y tú no puedes hacer todo lo que quieras, tercero porque pues no depende solamente de ti, también están tus compañeros, también están las personas que toman decisiones dentro de una organización, ¿cierto? Y por último, y siempre es muy importante, yo siempre lo menciono y siempre recalco mucho eso, hacerse constantemente un plan de trabajo que te permita organizar lo que quieres mejorar, ¿sí? Es algo que me ha funcionado a mí mucho en los últimos años, y es como plantearnos, así hablando técnicamente, plantearnos los OKRs para la mejora. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Qué actividades debo hacer para lograr ese objetivo? ¿Y qué resultado estoy esperando? Uh-huh. Constantemente. Y eso es algo que funciona mucho dentro del nivel profesional, y sería muy chévere poderlo aplicar. Bueno, súper ahí. Yo no sé si los dos quieren dar alguna información adicional o cerramos por tiempo. No, por mi parte no tengo nada. No, si me dejas, yo duro aquí hasta mañana de corrido, pero ustedes tienen que descansar. No, y también aquí los que nos apoyan en la radio necesitan ir a almorzar, como así. Pues bueno, muchísimas gracias a los dos. Es claro que estas habilidades impulsan tanto esa gestión personal como también a nivel empresarial,
que si bien es cierto y tú lo dices, Vladimir, pues todos podemos hacer lo mismo a nivel técnico, pero hay una marca personal que nos diferencia y cómo nosotros pues logramos esos resultados sostenibles desde lo técnico y también desde lo personal. Gracias por acompañarme y nos escuchamos en otro episodio de Activatec. Muchas gracias. ¿Listo para encender la chispa de la innovación? A partir de este momento, Activatec, para potenciar el poder del conocimiento en el mundo empresarial. Activatec, para encontrar expertos que te cuentan los secretos que transforman tu visión del mundo. Actívate y descubre las ideas disruptivas, las estrategias revolucionarias y las buenas prácticas empresariales. Activatec, activa tu potencial, activa tu éxito. Conéctate ya. Actívate. Los miércoles a las 11:30 de la mañana en UNAP Radio.